Evelyn estaba tanteando los lomos de los libros de la biblioteca de su casa cuando la puerta principal se estremeció con un golpe seco. Se tomó su tiempo para abrirla. Los últimos 6 meses le habían enseñado que las prisas rara vez servían de algo. Los golpes se repitieron, ahora con más insistencia, acompañados de un timbre. «Sé que estás en casa. Tu coche está en la entrada». La voz de una mujer, joven y chillona, resonó en el espacioso vestíbulo. Evelyn se ajustó el cuello de su blusa de seda y se dirigió tranquilamente hacia la puerta. Conocía esa voz. Scarlett Ramsey, la analista financiera junior de su empresa. O mejor dicho, ahora analista senior. La habían ascendido hacía 3 meses. Al abrir la puerta, Evelyn cruzó la mirada con la rubia sonrojada. Scarlett parecía haber venido corriendo desde el aparcamiento, el pelo revuelto, la respiración agitada, el rubor manchándole las mejillas. El vestido de diseño estaba arrugado y uno de los tacones de sus zapatos Jimmy Choo estaba visiblemente torcido. «Buenas noches, Scarlett. ¿A qué debo el placer?» Evelyn lo dijo con la misma entonación con que solía saludar a un mensajero de reparto. «No finjas que no entiendes. He venido a decirte que te vayas. Maverick ya no es tu marido. Me quiere. Llevamos juntos 8 meses y no voy a esconderme más». Evelyn se apoyó en la jamba de la puerta, mirando a su interlocutor con leve interés. ¿8 meses? Es curioso. 6 y medio en realidad, pero ¿quién lleva la cuenta? «Pasa», se apartó Evelyn, haciendo un gesto a Scarlett para que entrara. «Ya que ha venido con un anuncio tan importante, discutámoslo tomando una taza de té». Scarlett se quedó confundida por un momento, una reacción que no había esperado, pero se recompuso rápidamente y entró decidida en la casa, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. «Ven al salón. Enseguida vuelvo». Evelyn señaló la gran habitación de la derecha y se dirigió a la cocina. Mientras servía la tetera, sacó de un armario 2 tazas de porcelana de un juego que Maverick y ella habían comprado en Praga hacía 10 años. Por aquel entonces, había sido su primer viaje a Europa juntos, después de que la empresa empezara a dar beneficios serios. Cuando Evelyn regresó al salón con la bandeja, encontró a Scarlett paseándose nerviosa por la habitación. La muchacha miraba las fotografías de las paredes, los momentos felices de sus 12 años de matrimonio, capturados por fotógrafos profesionales e instantáneas al azar. Evelyn dejó la bandeja sobre la mesita. «¿Limón? ¿Azúcar? ¡Basta! Deja de actuar como si esto fuera una visita social. ¿Cómo se supone que debo actuar? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Suplicar que no destruyan a mi familia?» Evelyn se hundió en una silla y tomó un sorbo de té. ¿O esperabas que corriera enseguida a hacer las maletas? Scarlett se dejó caer en el sofá, agarrando su bolso de Prada, un regalo de cumpleaños de Maverick. Evelyn lo reconoció por el extracto de la tarjeta de crédito de su marido. Pensé que te resistirías, o enfadada. ¿Por qué? Has arruinado todo perfectamente por tu cuenta, y no solo tu propia vida, sino también la de Maverick, aunque ciertamente él también hizo lo que pudo. Scarlett frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Del hecho de que Evelyn miró su reloj. Dentro de unos 40 minutos, el Consejo de Administración recibirá una serie de documentos muy interesantes. Sabes, cuando creas una empresa desde cero, aprendes a detectar transacciones financieras inusuales, sobre todo si pasan por cuentas en paraísos fiscales creadas en empresas fantasma. El rostro de Scarlett empezó a palidecer. «¿No estarás...?» «Exacto. Todo el papeleo de los negocios ilegales que has estado ayudando a Maverick en los últimos 6 meses, incluyendo ese esquema de inversores asiáticos que tuviste tanto cuidado de disfrazar como transacciones legales. No es un mal trabajo para un analista junior, por cierto. Lástima que sea un delito federal. Pero a ti también te va a perjudicar, afectará a toda la empresa». Evelyn sonrió. «En eso te equivocas.
Verás, hace 3 meses retiré discretamente todos mis activos de la empresa conjunta, oficialmente, para iniciar mi propio proyecto. De verdad, porque sabía que tarde o temprano vendrías con esa declaración. Maverick estaba tan encaprichado contigo que ni siquiera se dio cuenta de que había reasignado la mayor parte de mi cartera de clientes a la nueva empresa. Scarlett se levantó bruscamente, salpicando su té sobre la impecable tapicería blanca del sofá. «¡Te estás tirando un farol! Maverick nunca...» Maverick es demasiado engreído para leer detenidamente los documentos que firma, sobre todo si los prepara su fiel esposa. Evelyn sacó su teléfono y mostró una pantalla con una aplicación bancaria abierta. ¿Ves esta cifra? Es lo que queda de nuestro negocio mutuo. Las acciones se desplomarán esta noche, cuando la información se haga pública. Espero que no te haya dado tiempo a gastarte tu último sueldo. De hecho, puede que sea el último. Scarlett se desplomó de nuevo en el sofá, sin preocuparse ya de la mancha de té. Su rostro se había vuelto gris ceniza. «¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No montaste un escándalo?» Porque la venganza es un plato que se sirve frío, y porque algunas lecciones hay que aprenderlas con la experiencia. Por ejemplo, no hay que subestimar a una mujer que pasó 12 años construyendo un imperio empresarial. En ese momento sonó el teléfono de Scarlett. El nombre de Maverick apareció en la pantalla. Creo que será mejor que conteste. Probablemente ya habrá recibido un preaviso de su abogado. Scarlett se llevó mecánicamente el teléfono a la oreja. Evelyn se reclinó en su silla, viendo cómo los colores acababan por desaparecer del rostro de la amante de su marido mientras escuchaba la voz airada de Maverick. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», pronunció Evelyn cuando Scarlett colgó el teléfono. «Realmente pensabas que el gran premio de este juego era Maverick, y él solo era una moneda de cambio». Evelyn estaba sentada en la casa vacía, mirando una vieja fotografía con marco de plata. Graduación universitaria, 1999. Ella y Maverick, tan jóvenes, tan ambiciosos. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje de hombros caídos alquilado. No tenían nada más que una licenciatura y locas ideas sobre su propio negocio. «Vamos a construir un imperio financiero», declaró Maverick la primera noche después de su graduación, sentados en el tejado de la residencia de estudiantes. «Imagínate, inversiones Thorndike. Suena sólido, ¿verdad?» Evelyn se rió entonces. «Ni siquiera tenemos dinero para alquilar una oficina. Pero tenemos cerebro y perseverancia. Y además, no es que esté sola, te tengo a ti». Alquilaron su primera oficina en un semisótano a las afueras de la ciudad. Papel pintado viejo, linóleo chirriante, 2 escritorios de IKEA y un ordenador antiguo. Maverick investigaba a los clientes. Evelyn hacía el papeleo. Por la noche se quedaban despiertos hasta tarde comiendo comida china barata y discutiendo estrategias de desarrollo. «¿Recuerdas a nuestro primer cliente serio, Maverick?», susurró Evelyn, pasando el dedo por la fotografía. «¿El viejo Henderson y sus concesionarios de coches?» Fue su primera gran victoria. Henderson había estado buscando un lugar donde invertir el dinero de la venta del negocio. Maverick le había seguido durante 3 semanas hasta convencerle de que confiara en ellos para gestionar el capital. Evelyn se quedó despierta durante semanas calculando una estrategia de inversión. Tuvieron éxito. Un año después, el capital de Henderson creció un 30%. Después de eso, las cosas despegaron. Primero una pequeña oficina en un centro de negocios, luego una planta entera. El equipo creció, la base de clientes se amplió. Maverick era un vendedor brillante y Evelyn una estratega con talento. Se complementaban a la perfección, como 2 mitades de un todo. La boda se celebró 3 años después de la fundación de la empresa. No hubo pompa, solo amigos íntimos y familiares. Evelyn aún recordaba sus palabras durante el baile. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida».
tanto en los negocios como en el amor. Los 10 primeros años de matrimonio pasaron volando. Trabajo, viajes, escasos pero preciosos momentos juntos. No tuvieron hijos. Al principio no tenían tiempo para ello. Luego los médicos dijeron que había pocas posibilidades. Pero eso no los destruyó. Al contrario, los unió aún más. Evelyn dejó la fotografía a un lado y se acercó a la ventana. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Probablemente hacía 2 años, cuando la empresa se internacionalizó. Maverick se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, viajaba cada vez más. Al principio lo atribuyó a la carga de trabajo. Prefirió ignorar las primeras señales de alarma, el nuevo perfume que olía sutilmente a sus camisas, las extrañas llamadas telefónicas en las que salía de la habitación. Demasiadas cenas de negocios. «Te has sumergido demasiado en el trabajo», le había dicho una vez durante un raro desayuno juntos. «Hemos dejado de pasar tiempo juntos». Era gracioso, viniendo de un hombre que él mismo estaba en la oficina 24 horas al día. Pero ella no dijo nada. Tal vez debería haber hablado entonces. Scarlett se había incorporado a la empresa hacía un año, joven, ambiciosa, licenciada en una prestigiosa universidad. En la entrevista había mirado a Maverick como si fuera la encarnación viva de su sueño de una carrera de éxito. Evelyn desconfió entonces, pero guardó silencio. No se puede impedir trabajar a un profesional de talento solo porque uno tenga un mal presentimiento. La primera confirmación de la traición la recibió por accidente. La factura del restaurante, que por error envió a su correo electrónico del trabajo. Cena para 2, vino caro, postre. Esa noche, Maverick estaba supuestamente en una reunión con inversores de Europa. Ella comenzó a notar detalles. Cómo se anima cuando Scarlett entra en su oficina. Cómo se tropezaban Dao en la máquina de café. Los viajes de negocios juntos que, de algún modo, siempre duraban 1 o 2 días más de lo previsto. «Tengo que ir a una conferencia en Chicago», le había dicho 4 meses atrás. «Volveré en 3 días». De hecho, estaba en Chicago, pero no solo. Las fotos del hotel donde Scarlett y él se habían registrado como marido y mujer fueron a parar a la carpeta de pruebas. Evelyn sonrió amargamente. 12 años de matrimonio, miles de decisiones tomadas juntos, millones de dólares ganados, y todo arruinado por una trivial aventura con una joven empleada. ¡Qué previsible! ¡Qué estupidez! El teléfono vibró. Un mensaje del abogado. Los documentos estaban listos, podíamos empezar a actuar. Evelyn miró el reloj. Aún había tiempo. Fue al bar y se sirvió una copa de vino. El mismo vino que Maverick y ella habían comprado en Burdeos para celebrar su 10º aniversario de boda. Él había dicho entonces que lo abrirían en un momento especial. «Bueno, cariño», dijo levantando la copa. «Un momento especial, sin duda. Lástima que no lo vayas a pasar aquí». Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad, Maverick probablemente aún no era consciente de que su mundo perfectamente construido estaba a punto de desmoronarse. Bueno, todo imperio tiene su ocaso, y a veces llega mucho más rápido de lo que crees. La primavera pasada, Inversiones Thorndike tuvo una entrevista de trabajo rutinaria en la oficina. Evelyn se sentó en el panel con Maverick y el jefe de uno de los departamentos. Scarlett Ramsey destacaba entre los demás candidatos, no tanto por su currículum, sino por sus modales. Tenía la misma obsesión por el éxito que Evelyn había visto una vez en el espejo. «Tienes unas referencias impresionantes», había comentado entonces Maverick, revisando la documentación. «Pero dime, ¿por qué dejaste Goldman Sachs después de solo 2 años de trabajo?» Scarlett dio un paso adelante, cruzando las manos sobre el regazo. Buscaba una empresa donde pudiera crecer no por los años de servicio, sino por los logros reales, donde la dirección valorara la iniciativa y una perspectiva fresca.
Evelyn observó cómo la chica miraba únicamente a Maverick, como si no existieran otras personas en la sala. Era un truco clásico para crear la ilusión de una conversación íntima. Las primeras sospechas surgieron 2 meses después. Scarlett empezó a aparecer en reuniones que no eran de su responsabilidad, siempre impecablemente vestida, con presentaciones elaboradas y preguntas al azar que requerían una consulta personal con la dirección. Creo que la señorita Ramsey se queda hasta tarde con demasiada frecuencia, comentó una vez Marta, la secretaria de Evelyn que llevaba en la empresa desde el primer día. Los jóvenes profesionales suelen ser demasiado entusiastas, replicó entonces Evelyn, pero tomó nota de la información. Todo cambió el día en que el sistema le envió automáticamente una copia de la factura del restaurante Le Bernardin. Normalmente, esos documentos iban directamente al departamento de contabilidad, pero había habido un fallo técnico. Evelyn recordó aquella noche. Maverick había informado de una importante reunión con inversores europeos. La cuenta era para 2. Incluía una botella de Chateau Margaux de 95 años y un postre servido para 2. Comprueba todas las facturas de los restaurantes de los últimos 3 meses, le pidió a Marta, y compáralas con la agenda oficial. Los resultados llegaron un día después. Al menos 6 cenas de negocios no reflejadas en el calendario, todas en lugares apartados y caros. Evelyn empezó a observar más de cerca. Maverick había cambiado. Se cuidaba más, se había cambiado el perfume, había actualizado su vestuario. Su teléfono tenía una contraseña extra. Por las mañanas salía antes de lo habitual, citando reuniones tempranas. Me he apuntado a un gimnasio nuevo, explicó. Quiero estar en forma. Curiosamente, la suscripción a su club favorito seguía acumulando polvo en el cajón de su escritorio. Scarlett también había cambiado. Había artículos de diseño que superaban claramente el sueldo de un analista junior, una pulsera Cartier, un bolso Birkin, zapatos Louboutin. He tenido la suerte de invertir mis ahorros, respondía a las preguntas de sus colegas. Evelyn conocía el valor de estas sapillots. Se reflejaban en el historial crediticio de Maverick. El acontecimiento decisivo fue una fiesta corporativa para celebrar el 10º aniversario de la empresa. Evelyn pasó desapercibida a propósito, observando. Maverick y Scarlett se habían evitado estudiadamente durante toda la velada, pero sus miradas los delataron, cortas, furtivas, pero llenas de secreta comprensión. «Tengo que comprobar unos papeles», dijo Maverick hacia las 11. 5 minutos más tarde, Scarlett salió también de la habitación. Evelyn no lo siguió. En lugar de eso, sacó su teléfono y abrió la aplicación de seguridad del edificio. Las cámaras mostraban todo lo que necesitaban. La reunión en una sala de conferencias vacía de la 20ª planta, los besos apresurados, las manos de Maverick en la cintura de Scarlett. «Whisky con soda, por favor», dijo Evelyn al camarero. Se sentó en la barra, mirando fijamente el líquido ámbar en el vaso. Estaba vacía por dentro, ni rabia, ni dolor, solo una comprensión fría y cristalina de lo que había que hacer. Al día siguiente, contrató a un investigador privado. No para averiguar si su marido la engañaba, eso ya era obvio. Necesitaba información de otro tipo, transacciones financieras, reuniones informales, cuentas secretas, cualquier cosa que pudiera servirle. «Tengo que ir a una conferencia en Chicago», dijo Maverick un mes después. Evelyn asintió sin apartar los ojos del portátil. 1 hora más tarde, recibió la confirmación de la reserva de una suite en el Ritz-Carlton, a nombre del señor y la señora Thorndyke. El detective había enviado fotos el tercer día de su guillotine. Maverick y Scarlett en el restaurante del hotel, en el paseo marítimo, entrando en la suite. La historia habitual de un romance de vacaciones, solo que pagado con dinero de la empresa.
Evelyn expuso todas las pruebas en orden cronológico. Era la historia de un banal asunto de oficina que se convirtió en obsesión. Maverick hacía regalos a Scarlett, pagaba sus tarjetas de crédito, la ascendía. Ella respondía con admiración, creando la ilusión de que él volvía a ser joven e imparable. ¿Te quedas hasta tarde esta noche?, Maverick preguntó una tarde. Sí, tengo que terminar mi informe trimestral, mintió Evelyn. En lugar de trabajar en el informe, estaba mirando documentos que podrían interesar a Hacienda. Maverick siempre había sido descuidado con el papeleo, confiando en su atención. Ahora ese descuido jugaría en su contra. Por la noche, tumbada junto a su marido, Evelyn pensaba en lo fácil que era destruir lo que se había construido durante años. Un paso en falso, una decisión precipitada, y todo se va al abismo. Maverick dormía plácidamente, sin saber que cada respiración suya acercaba el final. Por la mañana se despertó antes de lo habitual y miró por la ventana durante largo rato. En algún lugar de la ciudad, Scarlett se estaba despertando, probablemente soñando con un futuro que nunca ocurriría. Evelyn sonrió. La venganza es un plato que se sirve frío, y ella iba a hacer que ese servicio fuera impecable. Evelyn abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro en el despacho de su casa. Dentro había una carpeta negra de documentos, resultado de 3 meses de cuidadosa preparación. Sacó el contenido y lo extendió sobre el escritorio como las cartas de un juego de solitario. Operación Clean Sheet. Era como había llamado a su plan en una conversación con su abogado, Gerald Hawke. Había trabajado con ellos desde la fundación de la empresa y conocía todas las lagunas legales del derecho de sociedades. ¿Se da cuenta de que esto no solo arruinará su carrera, sino también la reputación de la empresa?, preguntó entonces Gerald, revisando documentos en su despacho con vistas a Central Park. La empresa es solo un nombre sobre el papel, respondió Evelyn removiendo su café enfriado. Lo que importa son las personas y los contactos, y yo los tengo. El primer paso fue crear una nueva empresa, Everest Capital. No eligió el nombre por casualidad. De niña, su padre le hablaba a menudo de los conquistadores del Everest. Lo principal es prepararse bien, solía decir. En la cumbre no hay margen para el error. Hizo su inscripción a través de empresas fantasma, utilizando un complejo sistema offshore. Maverick le había enseñado cómo hacerlo, sin darse cuenta él mismo. Ahora sus lecciones se volverían contra él. Necesito reunirme con Richard Blackwood, le había dicho a su secretaria hacía 2 meses. Blackwood era uno de los mayores clientes de Thorndike Investments, y su lealtad siempre había pertenecido personalmente a Evelyn. La reunión se celebró en su casa de campo. Estaban jugando al golf, pasatiempo favorito de los hombres de negocios de su generación. Divorcio, entonces. Blackwood entrecerró los ojos apuntando a un tiro. ¿Y quieres que transfiera mis activos a tu nueva empresa? No todo a la vez. Primero una pequeña parte, luego, cuando empiece el escándalo, el resto. La bola entró perfectamente en el hoyo. Blackwood sonrió. ¿Sabes? Siempre le dije a Maverick que eras un verdadero diamante. Lástima que fuera demasiado estúpido para apreciarlo. A Blackwood le siguieron otros. Para la mayoría, ni siquiera habló de las verdaderas razones, solo insinuó los cambios que se avecinaban en la estructura de la empresa. Los clientes, sobre todo los grandes, saben leer entre líneas. Al mismo tiempo, preparaba documentos para el servicio fiscal. Maverick siempre había sido descuidado con la disciplina financiera, sobre todo últimamente. Trataba sus citas con Scarlett como reuniones de negocios y cobraba los regalos como hospitalidad. Evelyn recopilaba metódicamente todos los cheques, extractos, confirmaciones de reservas de hotel. Es como un libro de pecados, bromeó mientras mostraba la carpeta a su asesor financiero. Prestó especial atención al acuerdo con los inversores asiáticos. Scarlett,
deseosa de presumir ante Maverick, había llevado a cabo una serie de transacciones dudosas disfrazadas de inversiones legítimas. Evelyn dejó que sucediera, documentando meticulosamente cada paso. «Podías haberlos detenido», comentó Gerald cuando ella le mostró los documentos. «Podría haberlo hecho, pero a veces hay que dejar que la gente se equivoque para que aprenda la lección». Lo más difícil era mantener una apariencia de normalidad, sonreír en los actos de la empresa, hablar de los planes de futuro con Maverick, fingir que no se daba cuenta de sus ausencias y regresos tardíos. «Cariño, ¿podemos cenar este fin de semana?», preguntó un día. «Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos». «Lo siento, cariño. Tengo que volar a Boston. Negociaciones importantes». Ella sabía que no había negociaciones. Maverick había reservado una habitación en el hotel rural donde iba a ir con Scarlett. Evelyn se limitó a asentir y le deseó buen viaje. Por las noches trabajaba en los detalles del plan, trazando la cadena de acontecimientos, calculando reacciones, preparando rutas de escape, como en el ajedrez, pensando en varias jugadas. El toque final fue una reunión con el Consejo de Administración, no con todos a la vez, sino con cada uno por separado. Conversaciones informales, insinuaciones de cambios inminentes, preguntas prudentes sobre la lealtad. «La empresa necesita renovarse», dijo. «A veces hay que dar un paso atrás para poder saltar más alto después». Ahora todo estaba listo. Documentos preparados, gente advertida, vías de retirada aseguradas. Evelyn miró la foto que había sobre el escritorio. Ella y Maverick en la inauguración de la nueva oficina, felices, confiados en el futuro. «¿Sabes cuál fue tu error, cariño?», susurró, guardando la foto en el cajón de su escritorio. «Olvidaste que no soy solo tu esposa. Soy la que construyó este imperio contigo. Y sé cómo derribarlo». Cerró la carpeta y la volvió a meter en la caja fuerte. El reloj marcaba casi medianoche. Mañana empezaría un nuevo día y por fin podrían quitarse las máscaras. «Hora de empezar el juego», dijo Evelyn a su reflejo en la ventana. Más allá del cristal brillaba la ciudad nocturna, testigo indiferente de los cambios que se avecinaban. A las 9 en punto de la mañana del lunes, Evelyn entró en la sede de Thorndike Investments. Llevaba un traje gris impecablemente confeccionado y un collar de perlas, regalo de Maverick por su 10º aniversario de boda. Lo había elegido a propósito para el día de hoy, una pequeña ironía para los que la entendieran. «Buenos días, señora Thorndike». Martha le entregó una carpeta. «La señorita Ramsey ya ha preguntado por usted 2 veces». «¿Lo ha hecho?». Evelyn enarcó una ceja con gracia. ¿Y qué necesitaba tan temprano? Algo sobre un informe trimestral para los socios asiáticos. «Ah, sí, ese informe». Evelyn sonrió. «Dile que estaré encantada de reunirme con ella a las 11». A las 10:30 envió una carta a Hacienda, un llamamiento anónimo sobre transacciones financieras sospechosas, respaldado por pruebas. Una copia a la Comisión de Valores. A las 11 en punto, Scarlett entró en su despacho. Un maquillaje impecable no podía ocultar las marcas de una noche en vela. «S.R.A. Thorndike, sobre el informe». «Tome asiento, señorita Ramsey». Evelyn señaló una silla. Estaba repasando su trabajo, impresionante, enfoque creativo de los números. Scarlett se tensó. «¿Qué quiere decir?». «Por ejemplo, estas transacciones a través de la sucursal de Singapur». Evelyn desplegó el monitor mostrando una tabla. «Muy ingenioso. Casi imposible rastrear el movimiento real de los fondos. Casi. Es la práctica habitual en las transacciones internacionales». «¿En serio?». Evelyn abrió otro archivo. «Entonces, ¿por qué no se utilizaron esquemas similares antes de que te unieras a la empresa? ¿Y por qué todos los documentos están firmados personalmente por Maverick, saltándose los procedimientos estándar de investigación?». Scarlett palideció. «Yo
Yo actuaba siguiendo instrucciones de la dirección. Por supuesto. Evelyn se reclinó en su silla. Sabe, señorita Ramsey, en los negocios como en el ajedrez, es importante pensar varias jugadas por delante. ¿Sabe usted jugar al ajedrez? No. Scarlett se arregló el pelo nerviosamente. Es una lástima. Entonces, déjeme explicarle la situación en términos sencillos. En una hora, la junta directiva recibirá un informe completo sobre sus enfoques creativos para la presentación de informes financieros. En otra hora, esos documentos estarán sobre la mesa de los inspectores de Hacienda. No puedes. Destruiría la empresa. ¿La empresa? Evelyn sonrió. No, señorita Ramsey. Destruiría su carrera y posiblemente su libertad. Falsificar documentos financieros es un delito grave. En ese momento Maverick entró en el despacho sin llamar. Evelyn, necesitamos... Se congeló cuando vio a Scarlett. ¡Oh, vaya! Evelyn se volvió hacia su marido. Estábamos comentando con la señorita Ramsey sus destacados logros en contabilidad creativa. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Maverick se puso pálido. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que su protegida ha demostrado ser demasiado ambiciosa. Falsificación de documentos, transacciones ilegales, evasión de impuestos. Impresionante lista para un analista junior, ¿no crees? No puedes probar. Ya lo he hecho. Evelyn abrió el correo. Mira, Hacienda ya tiene copias de todos los documentos. Y esta mostró otra carta. Es la carta de dimisión de la señorita Ramsey, fechada la semana pasada. Prudente, ¿no? Yo nunca escribí. Por supuesto que no. Pero su firma electrónica está en el documento, tan real como en todos esos estados financieros. Hubo un pesado silencio en el despacho. Scarlett desvió la mirada de Evelyn a Maverick, esperando claramente su apoyo, pero él permaneció callado, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Tienen una hora para recoger sus cosas, se levantó Evelyn. Seguridad les acompañará hasta la salida. Y sí, señorita Ramsey, yo que usted empezaría a buscar un buen abogado. Cuando la puerta se cerró tras Scarlett, Maverick intentó hablar. Evelyn, escucha. No, cariño. Ella levantó una mano. Vas a escuchar ahora. Fue solo el primer movimiento. El juego acaba de empezar. Y créeme, no te va a gustar lo que viene después. Ella salió de la oficina, dejando a su marido para comprender la situación. En la sala de espera, Marta le tendió una cafetera recién hecha. Una mañana estupenda, ¿verdad? Evelyn sonrió, tomando un sorbo. El día empezaba de maravilla, y solo era el principio. Maverick estaba sentado en su despacho, revisando mecánicamente los papeles de su mesa. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana, pero ni siquiera había encendido las luces. Su teléfono vibraba con mensajes sin leer, la mayoría de Scarlett. No contestó. Señor Thorndyke, la nueva recepcionista, cuyo nombre ni siquiera recordaba, se asomó por la puerta. Han llamado de Hacienda. Me han pedido que confirme su disponibilidad para una reunión mañana a las 10. Asintió sin levantar la cabeza. Cuando la puerta se cerró, Maverick sacó una botella de whisky del último cajón de su escritorio. Le temblaron las manos al verter el líquido ámbar en un vaso. «Lo has estropeado todo, viejo loco», murmuró a su reflejo en la ventana. Sonó el teléfono de la oficina. Richard Blackwood, su cliente más importante. «Maverick, muchacho». La voz del anciano sonaba inusualmente fría. «Acabo de recibir un documento interesante. Parece que su empresa está involucrada en algunas. ¿Operaciones cuestionables?» «Richard, puedo explicarlo. No te molestes. Ya he hablado con Evelyn. Una mujer increíble siempre sabe cuándo saltar de un barco que se hunde justo a tiempo. Por cierto, ¿sabías que fundó su propia compañía de inversiones?» Maverick sintió el suelo bajo sus pies. «¿Qué?» «Oh, sí. Everest Capital. Una estructura muy prometedora. Acabo de firmar un contrato con ella para gestionar mis activos».
Tras la llamada, Maverick permaneció sentado mirando al vacío durante largo rato. Los acontecimientos de los últimos días estaban empezando a encajar. El repentino despido de Scarlett, la denuncia anónima a Hacienda, la filtración de documentos confidenciales. Nada de eso había sido un accidente. Recordó su última cena con Evelyn, una semana atrás. Ella había estado inusualmente animada, preguntando por los planes de la empresa, por futuros negocios. Y él, absorto en sus pensamientos sobre el próximo fin de semana con Scarlett, había respondido sin pensar. «Jesús», gimió Maverick, agarrándose las sienes con las manos. Ella lo sabía todo. Todo este tiempo solo estaba recopilando información. De pronto cayó en la cuenta. Corrió hacia su ordenador y abrió una carpeta de documentos sobre el acuerdo con el inversor asiático. Los archivos estaban vacíos. En el correo, ni una sola carta de más de una semana. «Buenas noches, cariño». Se estremeció. Evelyn estaba en la puerta, tan elegante como siempre. «Tú lo planeaste todo», resolló. «Desde el principio». «No», negó con la cabeza. «No desde el principio. Te di la oportunidad de entrar en razón. Varias oportunidades para ser exactos. Pero estabas demasiado metido en tu pequeño asunto como para darte cuenta. ¿Qué quieres?» «Ya nada». Evelyn se agachó en el borde de su escritorio. «Ya está hecho. Mañana por la mañana el Consejo de Administración recibirá un informe completo sobre tus maquinaciones. A la hora de comer, las acciones de la empresa caerán en picado. Y esta noche, los investigadores de la policía financiera estarán aquí. No puedes... Construimos esto juntos. Por eso sé cómo hundirlo todo», sonrió. «¿Recuerdas lo que me dijiste en nuestra boda? Que siempre seríamos un equipo, que nunca nos traicionaríamos el uno al otro». Maverick intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «Evelyn, por favor, podemos arreglar esto. Cortaré toda relación con Scarlett, lo juro». «Demasiado tarde, querida. ¿Sabes qué es lo gracioso? Incluso estoy agradecido a ti y a tu pequeña amante. Me habéis recordado quién soy realmente. No solo la esposa de un exitoso hombre de negocios, sino la mujer que construyó un imperio». Se levantó y se dirigió a la puerta. «Por cierto, los papeles del divorcio llegarán por la mañana. No te preocupes por el reparto de bienes, ya me he ocupado de todo». «Evelyn». Ella se dio la vuelta. «¿Sí? ¿Has estado fingiendo todo este tiempo? Cada conversación, cada sonrisa, ¿todo era mentira?» «No, cariño, solo estaba aprendiendo de ti. A ti también se te daba muy bien fingir, ¿verdad?» Cuando la puerta se cerró tras ella, Maverick se desplomó en una silla. El teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Scarlett. Miró la pantalla y se dio cuenta por primera vez en mucho tiempo de que no solo había perdido a su mujer o su negocio, había perdido a la única persona que realmente le comprendía. Y esa pérdida era irreemplazable. Empezaba a llover fuera de la ventana. Maverick observó las gotas que caían por el cristal y pensó en que nunca se había dado cuenta de lo peligrosa que era su mujer. Y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. La mañana del martes comenzó con una reunión de emergencia de la junta directiva. Maverick se sentó a la cabecera de la mesa, viendo cómo su imperio se desmoronaba. En la pantalla del proyector, las diapositivas de la presentación cambiaban. Pruebas de sus maquinaciones, cuidadosamente ensambladas por Evelyn. La empresa ha perdido el 40% del valor de sus acciones en la primera hora de cotización, informó secamente el director financiero. El Times ya ha publicado un artículo sobre posibles irregularidades fiscales. El Vesti prepara una investigación en toda regla. El teléfono de la mesa no paraba de vibrar. Periodistas, inversores, socios, todos querían comentarios, explicaciones, garantías. Maverick permanecía en silencio, mirando fijamente la silla vacía de Evelyn. «Caballeros», Gerald Hawke, su abogado corporativo, entró en la habitación.
Acaba de llegar un aviso de la SEC. Van a iniciar una investigación formal. ¿Cuánto tiempo tenemos? Uno de los directores preguntó. ¿Tiempo? Gerald sonrió. No hay ninguno. Hacienda ya ha embargado las cuentas de la empresa. Todas las transacciones están congeladas. Maverick miró a los miembros del consejo de administración. Conocía esas miradas, las ratas preparándose para abandonar un barco que se hunde. Señor Thorndyke, su nueva secretaria asomó la cabeza por la puerta. Hay un tal señor Chang al teléfono desde Singapur. Dice que es urgente. Por supuesto que es urgente. Los socios asiáticos fueron los primeros en oler los problemas. Sus tratos que Scarlett había ocultado tan cuidadosamente estaban saliendo a la superficie. ¿Hay algo que podamos hacer? Maverick preguntó a Gerald cuando todos se habían dispersado. Teóricamente sí, en la práctica no. Evelyn se ha preparado demasiado bien. Cada documento es impecable, cada firma autentificada. No nos ha dejado margen de maniobra. En ese momento entró en el despacho Martha, la antigua secretaria de Evelyn. Señor, hay una carta de Morgan Stanley. Rescinden el acuerdo de asociación estratégica. Maverick asintió. Otro ladrillo cayó del muro. A la hora de comer ya se sabía que 3 grandes clientes habían transferido sus activos a Everest Capital. Por la tarde, ese número había aumentado a 12. Maverick, llamó Richard Blackwood. Acabo de hablar por teléfono con tu esposa, o mejor dicho, ya ex esposa. ¿Sabes lo que dijo? Que siempre ha admirado mi sentido de los negocios y que por eso me contó los problemas de la empresa antes de que se hicieran públicos. Maverick apretó el auricular. ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. También lo sabían los demás clientes importantes. Evelyn nos dio la oportunidad de salvar nuestra inversión antes del colapso. Una mujer inteligente. Tras esta conversación, Maverick permaneció largo rato junto a la ventana de su despacho. Abajo, los periodistas asediaban el edificio exigiendo comentarios. Seguridad intentaba contener la avalancha. Su teléfono volvió a sonar, esta vez el de Scarlett. Me han embargado todas las cuentas. Se oía pánico en su voz. Incluso mis ahorros personales. Maverick, tienes que hacer algo. ¿Tener que hacerlo? Sonrió amargamente. No puedo hacer nada ni siquiera por mí mismo. Al final del día, las acciones de la empresa habían caído un 65%. 3 miembros del consejo de administración dimitieron. 5 altos directivos pidieron un finiquito. Señor, el jefe de seguridad entró en el despacho. Ha llegado la policía financiera. Quieren presentar todos los documentos. Maverick asintió. Sabía lo que se avecinaba. Evelyn nunca dejaba las cosas sin terminar. Aquella tarde, sentado en su despacho vacío, abrió el correo. Entre las docenas de cartas sin leer había una de Evelyn. Una carta corta, de pocas líneas. ¿Sabes cuál ha sido tu mayor error, cariño? Has olvidado que yo estaba allí cuando construimos este imperio. Conocía cada piedra, cada grieta, cada puerta secreta, y por eso sabía cómo destruirlo. Espero que hayas tenido tiempo de transferir el dinero a tus cuentas personales. Pronto estarán congeladas también. Maverick cerró el portátil. La ventana oscura reflejaba su rostro cansado. 12 años de trabajo, cientos de millones de dólares, una reputación, una carrera. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Y la artífice de esa destrucción era la mujer a la que había traicionado. El teléfono interno de la mesa sonó. Señor Thorndyke, los investigadores de la policía financiera quieren verle. Respiró hondo y se levantó. Era hora de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Scarlett estaba sentada en el suelo de su piso, rodeada de sus pertenencias desperdigadas. Vestidos de diseño, zapatos, bolsos, todo lo que hace poco le había parecido un símbolo de éxito, ahora parecía el decorado de una obra de teatro que había fracasado estrepitosamente. «Disculpe, señorita Ramsey»,
La voz del empleado del banco al teléfono sonó indiferente. Sus cuentas han sido congeladas a petición de las autoridades investigadoras. No podemos realizar ninguna transacción. Lanzó el teléfono contra la pared, frustrada. En la pantalla apareció una grieta, como un símbolo de su vida destrozada. Su mirada se posó en el periódico de la mañana. En la portada había una foto del edificio de Thorndike Investments y un titular chillón: Escándalo financiero del año, fraude de alto perfil. Su nombre se mencionaba 3 veces en el artículo, una joven empleada implicada en un fraude documental. ¿Cómo puede ser?, susurró Scarlett, sirviéndose un tercer vaso de vino. El reloj marcaba solo las 11 de la mañana, pero ¿qué importaba eso ahora? Sonó el interfono. En la pantalla aparecían 2 hombres con elegantes trajes. Señorita Ramsey, FBI, tenemos que hacerle unas preguntas. Scarlett se quedó helada, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Corrió hacia su portátil, intentando borrar el correo, pero el sistema no respondía. Por supuesto, Evelyn debía de haberse ocupado de eso también. Señorita Ramsey, abra, tenemos una orden. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Los agentes entraron mostrando sus placas. Tome asiento, dijo el hombre mayor. Tenemos que hablar de algunas de las transacciones financieras que ha estado realizando en los últimos meses. Scarlett se acomodó en la silla. Yo actuaba por indicación de la dirección. Señor Thorndike. El agente sacó un bloc de notas. OSRA, Thorndike. Maverick, por supuesto. Evelyn no se ocupó en absoluto de esas transacciones. El agente sonrió. Interesante, porque tenemos documentos firmados por usted personalmente, sin visado de gestión. Scarlett sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Recordó a Maverick diciendo: «No te preocupes por las formalidades, solo firma. Yo me ocuparé de todo». «¿Te das cuenta de la gravedad de la situación?», preguntó el segundo agente. «Falsificación de documentos financieros, evasión de impuestos, fraude. Son delitos federales. Pero yo solo seguía órdenes». «De las que el señor Thorndike ya se ha retractado», le mostró el agente el informe del interrogatorio. «Afirma que no le dio tales órdenes». Scarlett sintió que las náuseas le subían a la garganta. Maverick la había traicionado. El hombre por el que lo había arriesgado todo acababa de ponerla en peligro. Cuando los agentes se marcharon, permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño. 27 años, una educación brillante, una carrera prometedora, todo arruinado. ¿Y por qué? Por un hombre que ni siquiera le devolvía las llamadas. Sonó el teléfono, el número de Evelyn. Scarlett dudó antes de contestar. «Buenas tardes, señorita Ramsey». La voz de Evelyn sonaba casi comprensiva. «¿Qué le parecen los agentes del FBI?» «¿Por qué?», Scarlett susurró. «¿Por qué lo hicieron?» «¿Ia? No, cariño. Tú lo hiciste. Cada vez que firmabas un documento cuestionable, cada vez que mentiste a la cara de tus colegas, cada vez que pensaste que podías arruinar la vida de otra persona sin consecuencias. Le quería... No». La voz de Evelyn tenía acero. «Amabas la idea, el estatus, el dinero, el poder. Maverick no era más que una cómoda escalera hacia la cima. El problema es que no comprobaste la solidez de los peldaños». Scarlett se hundió en el suelo, llevándose el teléfono a la oreja. «¿Qué hago ahora?» «Búscate un buen abogado y empieza a hacerte a la idea de que los zapatos de diseño tendrán que ser sustituidos por zapatillas de prisión». Evelyn se desmayó, dejando a Scarlett completamente sola. Al otro lado de la ventana caía la lluvia, difuminando las luces de la ciudad. En algún lugar, en una de esas luces, había una vida que ella podía vivir, una carrera que podría haber construido, un futuro que había cambiado por la ilusión de un éxito fácil. Se levantó y se dirigió al armario. Sacó la maleta que Maverick había comprado en su último viaje.
Empezó a guardar cosas, ya no para un fin de semana romántico, sino para un viaje muy diferente, uno del que no era fácil volver. La sala del tribunal se llenó de susurros apagados. Scarlett estaba sentada en el banquillo, apretando un pañuelo entre sus dedos blanqueados. Su imagen, antaño impecable, de empresaria de éxito se había desvanecido. Un sencillo vestido negro en lugar de trajes de diseño, sin maquillaje, con la mirada apagada. «Levántese, se abre la sesión». Se levantó mecánicamente, observando cómo la juez tomaba asiento. En algún lugar del fondo de la sala destelló un rostro familiar. Evelyn había venido a ver el acto final de su obra. La acusada Scarlett Ramsay está acusada de fraude financiero, falsificación de documentos y cómplice de delito fiscal, leyó monótonamente el fiscal. El importe total de los daños y perjuicios asciende a... Scarlett dejó de escuchar las cifras. Se quedó mirando el asiento vacío a su lado, el asiento donde debería haber estado sentado Maverick. Pero él había hecho un trato con la fiscalía, testificando contra ella a cambio de una sentencia más leve. Acusada. ¿Se declara culpable? La voz del juez la sacó de su estupor. Sí, señoría. Su voz sonaba ronca. Me declaro culpable. En ese momento, se abrieron las puertas de la sala y entró otro testigo de la acusación, Maverick. Evitó cuidadosamente su mirada mientras se dirigía al estrado. Señor Thorndyke, explique al tribunal el papel de la señorita Ramsay en la orquestación de las transacciones financieras ilegales. Maverick habló con claridad y seguridad, como si estuviera leyendo un informe trimestral. La señorita Ramsay tomó la iniciativa de organizar el plan con inversores asiáticos. Ella sugirió una manera de eludir las leyes fiscales. ¿Qué? Scarlett dio un respingo. Me ordenaste hacerlo tú misma. Dijiste que era legítimo. Silencio en la sala. El juez golpeó su martillo. Acusada, siéntese. Su abogado defensor, un joven e inexperto abogado del colegio comunitario, agitó las manos sin poder hacer nada. Todos los abogados experimentados habían abandonado su caso después de saber quién estaba detrás de la acusación. Tras el testimonio de Maverick, Evelyn tomó la palabra. Mantuvo una actitud tranquila y profesional mientras describía cómo había descubierto las irregularidades en los registros. S.R.A. Thorndyke, ¿cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal?, preguntó el fiscal. Cuando noté discrepancias en los estados financieros. La señorita Ramsay mostraba un celo excesivo en el trato con ciertos clientes, saltándose a menudo los procedimientos habituales. Scarlett se sentó con la cabeza gacha. Cada palabra de Evelyn daba en el blanco, destrozando los últimos vestigios de sus defensas. El veredicto se anunció 4 horas más tarde, 5 años de prisión y una multa superior a todos sus ahorros. En el pasillo del tribunal, Evelyn la alcanzó. «Sabe, señorita Ramsay, casi le estoy agradecida», le dijo en voz baja. «Me ha mostrado la verdadera cara de mi marido y me ha recordado que nunca se debe subestimar a la persona a la que se traiciona». Scarlett permaneció en silencio mientras observaba cómo los guardias se preparaban para conducirla lejos. «Por cierto», sonrió Evelyn, «su colección de artículos de diseño será subastada para pagar los daños. Me encargaré personalmente de ello». Lo último que vio Scarlett antes de que se la llevaran fue a Maverick corriendo hacia la salida del tribunal. Ni siquiera se volvió. Esa noche, en la celda de detención, recibió una carta. Dentro había una sola frase escrita con la elegante letra de Evelyn. «Algunas lecciones son muy caras. Espero que hayas aprendido bien las tuyas». Scarlett se acurrucó en la estrecha litera de la prisión, permitiéndose llorar por primera vez en mucho tiempo. Lo había perdido todo, su carrera, su reputación, su libertad. ¿Y por qué? Por un hombre que la había utilizado como moneda de cambio en un juego que ella ni siquiera comprendía.
Fuera de la ventana de la celda, el atardecer se desvanecía. En algún lugar, en las lujosas oficinas de Everest Capital, Evelyn probablemente celebraba la victoria. Y aquí, en su estrecha celda, la antigua amante de su marido se daba cuenta de la principal lección de su vida. Nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder, salvo su dignidad. Evelyn había elegido el Ritz-Carlton para la reunión, el mismo hotel donde Maverick había pasado su último fin de semana con Scarlett. Una pequeña venganza, el toque final al cuadro de destrucción. Maverick llegó 15 minutos tarde. Entró en el restaurante, mirando nervioso a su alrededor. Estaba acostumbrado a que los periodistas le siguieran a todas partes. Evelyn observó cómo había envejecido en el último mes. Tenía canas en las sienes, sus arrugas se habían profundizado, su habitual postura segura de sí mismo había desaparecido. Gracias por aceptar reunirnos. Se sentó en la silla de enfrente. De nada. Evelyn bebió un sorbo de vino. Solo quería ver el final con mis propios ojos. Maverick arrugó la nariz. ¿Estás satisfecha? ¿Has conseguido lo que querías? ¿Qué crees que quería, Maverick? Venganza. Arruinaste la empresa, enviaste a Scarlett a la cárcel, destruiste mi reputación. No. Evelyn sacudió la cabeza. Lo hiciste todo por tu cuenta. Simplemente dejé que los acontecimientos siguieran su curso. ¿Permitido? Sonrió con amargura. Manipulaste cada paso del camino. Incluso mi acuerdo con la investigación fue idea tuya, ¿no? ¿A través de Gerald? Por supuesto. Sabía que elegirías el camino más fácil. Siempre lo he sabido. Maverick se sirvió un whisky. ¿Cuándo te enteraste? ¿Sobre Scarlett? Desde el principio. ¿Crees que no me di cuenta de tu cambio? La ropa nueva, las reuniones tardías, los viajes de negocios, era tan obvio. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿No provocaste un escándalo? Evelyn sonrió. Porque el escándalo es emocional, y yo quería más que eso. ¿Más de qué? Justicia. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te amaba. Todos esos 12 años, incluso cuando empecé a planear tu caída, aún te quería. Maverick levantó la vista. ¿Y ahora? Y ahora soy libre, de ilusiones, de obligaciones, de tener que fingir. Podríamos arreglar esto, le temblaba la voz. Empezar de nuevo. No, Maverick. Algunas cosas no se pueden arreglar. Solo puedes dejarlo ir y seguir adelante. ¿A dónde irás? Tengo Everest Capital. La mayoría de tus antiguos clientes ya han firmado contratos conmigo. La vida sigue. ¿Y yo? ¿Y tú? Evelyn sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes un billete a las Bahamas y los datos de la cuenta, suficiente para empezar una nueva vida. Piensa en ello como una indemnización por 12 años de matrimonio. Has pensado en todo, sonrió. Como siempre. Sí. ¿Sabes lo que he aprendido en ese tiempo? Que la peor traición no es el engaño, es que dejaste de verme como un socio igualitario. Me convertí en un mueble conveniente para ti. Evelyn... No, levantó una mano. Solo responde a una pregunta. ¿Mereció la pena? ¿Todo esto por unos meses con una joven amante? Maverick se quedó en silencio mirando su vaso. Eso es lo que pensaba. Evelyn se levantó. Adiós, Maverick. Espero que encuentres lo que buscas. ¿Lo encontraste? ¿Lo has encontrado? ¿Yo? Sonrió. Yo me encontré. ¿Y sabes qué? Es lo mejor que me ha pasado en años. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo la mirada de él a su espalda. Un conductor con un coche esperaba a las puertas del hotel. Evelyn se sentó en el asiento trasero y sacó su teléfono. ¿Gerald? Sí, la reunión ha terminado. Puedes enviar los documentos a la prensa. Que todo el mundo sepa cómo acabó la historia de Inversiones Thorndike. Se reclinó en el asiento y miró hacia el atardecer. En algún lugar, en el restaurante del hotel, estaba sentado el hombre al que una vez había amado.
Ahora solo formaba parte del pasado, como todo lo demás. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el conductor. A la oficina. Tengo una reunión con unos nuevos inversores. La vida continuaba, y en esta nueva vida, por fin ella era la protagonista, no un personaje secundario en la historia de otro. El enorme piso de la última planta del rascacielos estaba desacostumbradamente silencioso. Evelyn estaba de pie junto a la ventana panorámica, contemplando la ciudad nocturna. En la mano tenía una copa de vino tinto, el mismo Chateau Margaux que Maverick y ella habían comprado en su último viaje juntos a Francia. Victoria. La palabra desprendía una amargura en su lengua, como el regusto de un vino caro. Había conseguido todo lo que quería: destruir el imperio de su marido, destruir a su amante, crear su propia empresa. La venganza perfecta, calibrada hasta el más mínimo detalle. El teléfono del escritorio vibró. Otro mensaje sobre el precio de las acciones de Everest Capital. Al alza. Claro que estaban subiendo. Se había quedado con los mejores clientes de Thorndike Investments, los mejores profesionales, los mejores contratos. Como solía decir su padre, nunca dejes ni las migajas de la mesa para tu enemigo. Evelyn se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos. Cada libro guardaba un recuerdo. Este de Hemingway que Maverick le había regalado en su primer aniversario de boda, y la colección de Dickens que habían comprado juntos en aquella pequeña librería de segunda mano de Londres. Los muebles que habían compartido seguían en el salón. Ella no había cambiado nada desde que él se había marchado. Una mesa antigua comprada en una subasta en París, el sillón en el que a Maverick le gustaba leer por las tardes, el reloj antiguo que medía el tiempo de su vida juntos. En la repisa de la chimenea estaba la fotografía de su boda, que nunca había guardado. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. ¿Quién iba a imaginar que acabaría así? Sonó el teléfono. Marta, su fiel ayudante. S.R.A. Thorndike. Lo siento, señorita Evelyn. Todavía estaba confundida por la dirección. Hay una presentación para los nuevos inversores mañana a las 10. Usted pidió un recordatorio. Gracias, Martha, musitó Evelyn. ¿Cómo está Jim en el departamento de análisis? Sigue estresado por haber sido despedido de Thorndike. Dice que se siente como un traidor. Evelyn suspiró. Jim llevaba 10 años trabajando con ellos, había sido uno de sus primeros empleados. Ahora estaba sentado en su nuevo despacho, pero había culpa y confusión en sus ojos. En el dormitorio encontró un viejo álbum de fotos. Lo abrió al azar. Su primer despacho, una habitación diminuta con un papel pintado raído. Maverick está sentado en el borde de su escritorio, hablando de sus planes. Ella está a su lado, mirándole con admiración. Todo parecía posible entonces. Evelyn se acercó a la barra y sirvió más vino. En el fondo del vaso se reflejaban las luces de la ciudad nocturna, la misma ciudad que una vez habían soñado conquistar juntos. La victoria. Ella lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Pero ¿por qué soñaba por la noche con su primer piso, la pequeña cocina donde bebían vino barato y hacían planes para el futuro? El periódico de la mañana estaba sobre la mesa, un artículo sobre la quiebra de Thorndike Investments. Una foto de Maverick fuera del juzgado, envejecido, perdido, con los ojos caídos. ¿Dónde está el joven que le prometió el mundo entero? La venganza es un plato que se sirve frío, susurró Evelyn, mirando su reflejo en la ventana. Pero nadie le había advertido de que ese plato dejaba un sabor tan amargo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Maverick. Me voy mañana. Gracias por todo. Cuídate. Evelyn se quedó mirando la pantalla hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. Luego tecleó lentamente. Adiós. Y borró su número. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Un nuevo día, una nueva vida. Había ganado, pero el precio de esa victoria era más alto de lo que esperaba. A veces,
Cuando destruyes la vida de otra persona, destruyes una parte de ti mismo. Evelyn terminó su vino y fue a prepararse para la presentación. Al fin y al cabo, los imperios no se construyen a base de arrepentimientos, aunque esos remordimientos no te dejen dormir. El sol primaveral inundaba de luz la sala de conferencias de Everest Capital. Evelyn estaba de pie frente al consejo de administración, resumiendo los resultados del primer trimestre. Las cifras de la pantalla hablaban por sí solas. La empresa había crecido un 40%. Unos resultados impresionantes, señora Thorndike, sonrió Alexander Forrest, el representante de los inversores europeos. Hay que reconocer que cuando sugirió que transfiriéramos activos de Thorndike Investments, muchos dudaron. La clave está en evaluar correctamente los riesgos, señor Forrest. Evelyn se encogió de hombros con elegancia. Eso es lo que me ha enseñado la experiencia pasada. Tras la reunión, Forrest se entretuvo. ¿Puedo invitarle a cenar? Pura charla de negocios, por supuesto. Evelyn lo miró detenidamente. Alto, esbelto, con vetas grises en las sienes. Tenía ese brillo especial en los ojos que tienen las personas acostumbradas a tomar decisiones difíciles. ¿Por qué no?, sonrió. ¿Conoces un buen sitio? Aquella noche, sentada en un acogedor restaurante con vistas al paseo marítimo, Evelyn se sorprendió pensando que se sentía ligera por primera vez en mucho tiempo. Forrest resultó ser un conversador interesante. Hablaba de arte moderno, de viajes, comentaba las últimas tendencias económicas. ¿Sabes lo que admiro de ti?, preguntó, sirviendo el vino. La capacidad de volver a empezar. Mucha gente se derrumbaría tras una crisis como esta. Quizás sea el hecho de que nunca me he definido a través de las relaciones con otras personas. Evelyn miró las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Incluso en el matrimonio, he seguido siendo yo misma. ¿Y qué eres tú? Una mujer que sabe lo que quiere, sonrió, y sabe cómo conseguirlo. A la mañana siguiente, Martha colocó nuevos papeles sobre el escritorio. El señor Forrest envió una propuesta para ampliar la cartera de inversiones, y estas flores. Evelyn miró el ramo de orquídeas blancas, sus flores favoritas. ¿Cómo se había enterado? También ha llamado tu hermana, continuó Martha. Me recordó lo del fin de semana. Ah, sí, la cena familiar. Desde el divorcio, Evelyn había empezado a ver a su familia más a menudo. Es extraño cuánto tiempo perdemos encajonándonos en las expectativas de los demás. Por la tarde, se quedó hasta tarde en la oficina, revisando su correo. Entre las cartas de negocios había un mensaje de Forrest. Gracias por una noche maravillosa. ¿Puedo llevarte a la ópera este viernes? Evelyn duda en responder. ¿Una nueva relación? ¿Estaba preparada? ¿Pero la vida no consistía en avanzar? ¿Por qué no?, escribió. Hagamos un trato. No hablemos de trabajo. Trato hecho, respondió él. Por cierto, ¿qué te parece Puccini? Ella sonrió. Puccini, su compositor favorito. ¿Otra vez coincidencia? El viernes por la noche, mientras se ponía un vestido de noche negro, Evelyn se miró en el espejo. Algo había cambiado en su rostro. Había desaparecido la tensión que había aparecido en los últimos meses de su matrimonio. Señorita Evelyn, el ama de llaves se asomó por la puerta. El señor Forrest está abajo. Mientras caminaba por el pasillo, pensó en lo extraña que era la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Tienes que pasar por el dolor para aprender a apreciar la alegría. Forrest esperaba junto al coche con un programa de ópera en la mano. Estás preciosa, dijo simplemente, sin cumplidos innecesarios, sin fingir admiración. Solo una afirmación. Tal vez esa fuera la diferencia. Nada de juegos ni fingimientos. De camino a la ópera hablaron de música, de libros, de viajes. Forrest habló de su casa en Provenza, de sus viñedos, de su antigua biblioteca. «¿Sabes?», le dijo mientras la ayudaba a salir del coche a la puerta de la ópera,
A veces la vida nos da una segunda oportunidad. Lo importante es tener el valor de aprovecharla. Evelyn le miró. Ojos serios, sonrisa fácil, movimientos seguros, sin falsedad, sin segundas intenciones. Sí, respondió ella cogiéndole bajo el brazo. A veces hay que permitirse ser feliz. Subieron la escalera de mármol de la ópera y Evelyn sintió que algo nuevo crecía en su interior. No pasión, no enamoramiento, sino una tranquila confianza en que la vida seguía. Y quizá lo mejor de todo acababa de empezar. Evelyn estaba sentada en su despacho de Everest Capital, mirando fotografías antiguas. Habían pasado 6 meses desde que destruyó el Imperio Maverick, pero solo ahora tenía tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Una de las fotos muestra a Maverick y a ella en la inauguración de la primera oficina, jóvenes y entusiastas. Recuerda aquel día hasta el último detalle. El olor a pintura fresca, los muebles nuevos, la sensación de que el mundo entero estaba a sus pies. ¿Sabes?, dice en voz alta, volviéndose hacia la fotografía. Lo peor ni siquiera es que me hayas engañado. Es que dejé de reconocerme a mí misma a tu alrededor. Evelyn abrió su diario, el mismo en el que había anotado cada paso de su plan de venganza. ¿Cuántas noches había pasado tramando la combinación perfecta? ¿Cuántas veces había ensayado cada frase, cada gesto? La venganza es un plato que se sirve frío, había escrito entonces en la primera página. Ahora esas palabras parecen ingenuas. La venganza no alivia, solo demuestra hasta dónde estás dispuesto a llegar. Llamaron a la puerta. Marta había traído el correo de la tarde. «Sabe, señorita Evelyn», dijo mientras abría los sobres, «a veces echo de menos la antigua oficina. Era más acogedora». «Sí», sonrió Evelyn. «Allí había recuerdos. Aquí solo hay planes por ahora». Se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia. Gente apresurada, semáforos intermitentes, atascos nocturnos. ¿Cuántas historias parecidas a las suyas se estaban desarrollando ahora mismo fuera de aquellas ventanas iluminadas? ¿Qué he aprendido en este tiempo?, susurró a su reflejo. Que la fuerza no está en la capacidad de destruir, sino en la de seguir adelante. Que el perdón no es debilidad, sino la clase más difícil de valentía. El teléfono sonó en el escritorio. Alexander Forrest. Se detuvo un segundo antes de contestar. El futuro llamaba a la puerta, pero antes de poder abrirla, tendría que cerrar todas las viejas. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo al teléfono en lugar de saludar. Me acabo de dar cuenta de una cosa muy sencilla. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. ¿Y cuál es la verdadera Evelyn? Se oyó una sonrisa en su voz. Una mujer que ya no tiene miedo a ser feliz, miró las fotos de la mesa, que por fin se ha dado cuenta de que la vida no se divide en ganadores y perdedores. Solo existen los que se atreven a empezar de nuevo. Aquella noche, sentada en casa con un vaso de vino, Evelyn sacó las viejas cartas de Maverick. En otro tiempo, aquellas líneas habían acelerado el latido de su corazón. Ahora solo evocaban una silenciosa tristeza, como el recuerdo de un verano ya pasado. «Te quería», susurró, guardando las cartas en la caja. «Pero aún más, amaba a la mujer que era a tu lado al principio, fuerte, segura de sí misma, capaz de soñar. La perdí en algún punto del camino, y ahora la he vuelto a encontrar». Llovía al otro lado de la ventana, borrando las huellas del pasado. Evelyn pensó en Scarlett cumpliendo condena en una prisión federal, en Maverick, que empezaba una nueva vida en algún lugar de las Bahamas, en ella misma, la que había sido hacía un año y la que era ahora. «Lección aprendida», escribió en su diario. «Nunca dejes que los errores de los demás determinen tu futuro. Y recuerda, después de cada tormenta llega el amanecer. La clave es tener el valor de esperarlo». Cerró el diario y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban,
prometiendo nuevas historias, nuevas posibilidades, nuevos horizontes, y por primera vez en mucho tiempo, Evelyn estaba preparada para ellos, sin miedo, sin remordimientos, sin el peso del pasado sobre los hombros, porque a veces el final es solo el comienzo de un nuevo capítulo, y ese capítulo lo escribiría ella misma. Exactamente un año después, Everest Capital celebró su primer aniversario en el salón principal del Hotel Ritz-Carlton. Evelyn estaba de pie en el escenario, mirando a los invitados reunidos, inversores, socios, empleados. A lo largo de este año, la empresa ha triplicado sus activos y se ha convertido en uno de los principales actores del mercado financiero. A veces, la vida no nos da lo que queremos, empezó su discurso, sino lo que realmente necesitamos. Hace un año pensé que estaba creando una empresa para vengarme, pero resultó ser para una nueva vida. En el público estaba sentado Alexander Forrest, ahora su marido. Su boda, hace 3 meses, había sido modesta, solo amigos íntimos y familiares, sin lujos ostentosos ni sonrisas falsas, solo 2 personas que decidieron recorrer juntas el resto del camino. Marta, que seguía trabajando con Evelyn, puso el periódico de la mañana sobre la mesa. En la última página había una pequeña nota. El ex financiero Maverick Thorndike abre una cadena de restaurantes en las Bahamas. Evelyn sonrió. Siempre había soñado con tener su propio restaurante, pero no le parecía serio para un financiero. No se sabía mucho de Scarlett. Se había licenciado en económicas en la cárcel y se rumoreaba que estaba escribiendo un libro sobre sus experiencias en las finanzas corporativas. Evelyn pensaba a veces en ella, una joven que había pagado un precio demasiado alto por su ambición. Everest Capital ocupaba ahora una planta entera en un rascacielos de cristal. La ventana del despacho de Evelyn daba a la ciudad, la misma ciudad en la que se había desarrollado la historia de traición y venganza un año atrás. «Sabes», había dicho Alexander, «has cambiado en un año». «¿En serio? ¿Cómo?» «Ya no miras hacia atrás y sonríes más a menudo». En su nueva casa no había nada de su vida pasada, ni fotos, ni muebles, ni recuerdos. Lo dejaron todo en una caja especial en el desván, como recuerdo del viaje que habían hecho. Gerald Hawke seguía ocupándose de los asuntos jurídicos de la empresa. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dijo una vez. «A veces hay que perderlo todo para construir algo real». Richard Blackwood se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Everest Capital. Sus inversiones reportaron a la empresa beneficios récord. «Siempre supe que eras especial», dijo en la inauguración de la nueva oficina. «Solo que tardaste un tiempo en darte cuenta por ti mismo». Por las tardes, a Evelyn y Alexander les gustaba sentarse en la terraza de su nueva casa a contemplar la puesta de sol. Hablaban del futuro, de planes, de sueños, sin la sombra del pasado, sin el peso del resentimiento, sin el miedo a la traición. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta este año?», Evelyn dijo un día. «Que la venganza es un círculo vicioso y el perdón es libertad». En su dormitorio había un libro en la mesilla de noche, El arte del perdón, con un marcapáginas en el centro. Evelyn lo leía todas las noches, aprendiendo poco a poco a dejar atrás el pasado. Y en la caja fuerte, junto a documentos importantes, había una carta de Maverick. «Gracias por enseñarme el valor de mis propios errores. Espero que seas feliz. Te lo mereces». Evelyn no respondió a esta carta. Algunas historias es mejor dejarlas sin terminar. El último día del año, se asomó a la ventana de su despacho y contempló la ciudad en plena fiesta. Con una copa de champán en la mano, un nuevo anillo de boda en el dedo y una tranquila confianza en su corazón. «Por los nuevos comienzos», susurró levantando la copa. Se oyeron pasos detrás de ella. Alexander había venido a llevarla a casa. Ahora la palabra tenía un nuevo significado, no solo un lugar, sino un estado de ánimo.
La vida continuaba, sin dramas ni tragedias, sin venganzas ni ofensas, solo la vida como debe ser, con amor que cura, no que destruye, con el éxito que llega como resultado del trabajo duro, no de la venganza, con una felicidad que por fin es real. Y en algún lugar, en el ajetreo y el bullicio de la ciudad, tres personas cuyos destinos se habían entrelazado de forma tan extraña hace un año, continuaron su camino, cada uno por su lado, cada uno con sus propias lecciones, cada uno hacia su propio horizonte. Porque a veces el final de una historia es solo el principio de otra, una que realmente merece la pena ser contada.